Y seguimos con más información en The News. Tenemos que hablar nuevamente de lo que sucedió ayer por la noche en Ámsterdam después de este partido de fútbol entre el Ajax y el Maccabi de Tel Aviv, donde hubo una gran agresión, otro ataque violento, en este caso de manifestantes pro-palestinos contra los hinchas de este club de fútbol del Maccabi de Tel Aviv en Ámsterdam. Después de que finalizó, estos disturbios comenzaron a crecer y estas imágenes que se hicieron totalmente virales luego del partido de fútbol. La policía ya comenzó con estas investigaciones, pero hasta el momento no se sabe y tampoco han confirmado la cifra de desaparecidos. Se sabe que hay 57 heridos hasta el momento, pero para también esclarecer un poco más de lo que ha sucedido y cómo está la situación en el día de hoy, ya estamos en contacto con el rabino Carlos Tapiero, es vice de la Unión Mundial Maccabi. Rabino, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Debo decir que no es un gusto estar con ustedes en este tipo de circunstancias. Y yo diría, te voy a sumar muchas cosas a las que dijiste, Sí. Magalí, porque en realidad creo que hoy, porque sigue siendo hoy, esto sigue ocurriendo. Hay aparentemente casos de rehenes. Todavía la policía de la ciudad de Ámsterdam no termina de dilucidarlo. Hay 3 desaparecidos. Ha comenzado una nueva era de antisemitismo en Europa. Esta es una nueva era en el antisemitismo europeo. Un pogrom es una persecución en masa contra judíos. La última vez que había habido un pogrom en Europa fue el 4 de julio de 1946 en la ciudad de Kielce, Polonia, lo que generó en ese momento una tremenda sensación de dolor en todos los europeos un año después del Holocausto, que tuvo también que ver con la comprensión de lo indispensable que era crear un Estado judío para darle un refugio final al pueblo judío. Estamos hablando de 78 años para ahora. Esta es la primera vez, no se trata de esto quiero enfatizarlo, sin deseo de corregirlo, solo para profundizarlo, Sí, Magalí. sí. No se trata de algo relacionado con fans de fútbol. Claro. Se trata de una operación organizada en forma sistemática por extremistas musulmanos para perseguir, una persecución sistemática de los israelíes y judíos que llegaron a ver ese partido. Ajax, entre paréntesis, es conocido como los judíos, los israelíes de Holanda. Hay una hermandad entre ambas barras, ¿ok? Sí, Entre ambos sí. fans. Pues no, esto no pasa por ahí. Eh, Sí, eh, Están dilucidando esto, pero puedo darte algunas informaciones y te voy a explicar de dónde tengo las informaciones. sí. La policía de la ciudad de Ámsterdam acompañó a la delegación israelí, a los fans, los acompañó a la salida del estadio. Cuando empiezan a viajar en distintos medios de transporte, a la salida de esos medios de transporte es que los están esperando. Esto estuvo organizado, esto tuvo el tema que deberá indagar la policía de la ciudad de Ámsterdam, una ciudad que se jacta de ser la más liberal del mundo y con Sí. tanta justicia en muchos casos. ¿Cómo es que no tomaron los recaudos adecuados cuando hay 48 horas donde esto empieza a gestarse para que esto no ocurra, para tener otro nivel de seguridad en la ciudad? Pero en todos los casos los ataques eran de varios contra pocos. Hay gente sumamente herida, hay gente tirada a los canales en Ámsterdam. ¿Cómo conozco todo esto? Porque nosotros, la Unión Mundial Maccabi, estamos en 70 países y tenemos una gran Sí. representación con Maccabi Holanda. Y la gente de Maccabi Holanda ahora, en la sede en la ciudad de Ámsterdam, que es preciosa, yo trabajé ahí en varias ocasiones, ha acopiado a a mucha esta gente perseguida para que tengan ahora un lugar donde quedarse, ¿ok? Porque la ciudad de Ámsterdam, lo que es de locos, ¿ok? Ordenó a los israelíes y a los judíos a que no salgan de sus Claro, casas. claro. O sea, lo que está ocurriendo es una cosa grave de tamaño impensable en Magalí. ¿Ok? Porque Sí.
obviamente la policía de Ámsterdam entendió que se trata de un pogrom, Claro. que se trata de una persecución masiva. Esto tiene poco que ver con que se agarren a trompadas hinchas de Real Madrid con los Sí, de Barcelona. sí, ¿Okay? sí, Esto no sí. tiene absolutamente nada que ver con eso. No, acá hay un ataque, un precedente, ¿no? Que tiene que ver con estos ataques y justamente como usted lo está diciendo, hacia los judíos, hacia los israelíes, algo que imagino cómo debe impactar ahora en la comunidad judía, ¿no? Después de lo que se está viviendo en Israel, con esta guerra, después de lo del ataque de Hamas y también con estos años de lucha ya que viene haciendo el judaísmo y también desde Israel, ¿no? Que vuelvan estos ataques en esta época ya del año, ¿no? Año 2024. Imagino la situación que se debe vivir y cómo se debe pasar este momento. El rey de Holanda se presenta Ujú. públicamente y dice: fallamos contra el pueblo judío, le fallamos al pueblo judío durante el Holocausto, Sí. esta noche y este día les volvimos a fallar. Este es el tamaño para entender lo que está ocurriendo. Ujú. Este es el tamaño de la tragedia que está ocurriendo. Esto Dios no permita, pero esto puede abrir a precedentes en otros lugares, en donde hay una alta cantidad de población musulmana y un grupo de ellos extremistas, ¿okay? Porque obviamente esto no pasa por todos los musulmanes que viven en Holanda, ¿okay? Que se me comprenda bien, Sí. pero aquellos extremistas que están en ese lugar radical de violencia, de ataque, de persecución y de muerte antisemita. Este Ujú. es el tema. Ujú. Este es el tema tremendo. Magalí, realmente nos hemos levantado una mañana insoportable Sí. acá en Israel porque esto desde tempranito lo estamos viendo. Estamos en comunicación permanente con nuestros hermanos de Maccabi Holanda. Queríamos que la directora ejecutiva hablara con ustedes ahora. Ella habla portugués, podíamos habernos entendido un poco, o yo la traducía del inglés, pero están tan ocupados en el tema este que no hay posibilidad de hacerlo ahora. Ujú. Están abocados completamente a ver cómo ayudar a la población israelí que fue a ver un partido de fútbol. Sí. Perdón, y no solo a la población israelí, sino también cómo abrazar a sus propios hermanos en Holanda para ver cómo continuar después de esto. Ujú. Ujú. Rabino, ¿cree que estos ataques violentos, ¿no? Que ahora están sufriendo, en este caso, estos judíos, cuando finalizó el partido, que va más allá del partido y de estas peleas entre hinchas, entre fanáticos, ¿no? Porque hay algo distinto acá. Distintos son los ataques con respecto a eso y esta violencia que se está viviendo ahora en la comunidad judía. ¿Tiene que ver también con lo que ha sucedido en este último tiempo en Israel el 7 de octubre pasado? Sí, si esto lo queremos ver, primero enfatizo una vez más, me disculpo Magalí, pero enfatizo, esto no tiene nada que ver con el fútbol. Ujú. Cero, nada. No hubo conflictos entre las dos barras, no lo hubo. Esto tiene que ver, es una acción islamista contra el pueblo judío, es una acción antisemita islamista, esto es lo que es. Y efectivamente, Magalí, por supuesto, esta es la continuación de Ujú. cómo desde el 8 de octubre, Sí. inmediatamente después de la masacre de más de 1.200 civiles israelíes, bajo el peor ataque, el único pogrom que Israel haya sufrido desde la creación en el 1948, esta es la continuación directa de un programa, acá no hay temas que son casuales, de un programa de deshumanización de los judíos, de persecución sistemática, Ujú. de negación del derecho de vida del Estado de Israel, en donde no se habla de dos estados coexistiendo uno al lado del otro, sino Ujú. es el reemplazo de un Estado musulmán por sobre, acabando con el Estado de Israel. Ujú. Bajo el grito que siguen haciendo: From the river to the sea, Palestine will be free. Vamos a acabar con toda la presencia judía desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, es decir, con todos los judíos en el Estado de Israel. Ujú. Esto es un paso más, pero un paso diferente y sumamente preocupante, Ujú. sumamente preocupante. El islamismo ya había golpeado a Europa en incontables ocasiones, en Madrid, en Sí, París, en sí. Londres. El islamismo vive golpeando
las democracias europeas. Una y otra vez. Acá hay una concentración específica contra los judíos europeos como una expresión más del desprecio del islamismo a la apertura, a este extraordinario espíritu europeo de decir podemos todos juntos en forma diversa y multicultural aquí en Europa. Esto está colapsando hace mucho tiempo y la persecución de los judíos europeos es otro paso más en la lucha del islamismo. Otra vez más, no hablo del Islam, hablo del islamismo, este grupo específico del islamismo contra los valores de Occidente, queriendo acabar con todo Occidente. ¿Por qué piensa que siguen ocurriendo estos ataques, y más ahora en Europa? Perdón Magalí, esto comenzó, lo de hoy es algo único y nuevo. Sí. Tenés razón. ¿Por qué qué es esta lucha? Sí. Esto es el clash de civilizaciones. Europa, esto es tremendo. A Europa la está matando su propio espíritu democrático, abierto y liberal. En este sentido, que es maravilloso. En este sentido, nosotros europeos abrazamos el multiculturalismo y los que vienen de afuera en forma extremista quieren imponer únicamente el islamismo. Es decir, es un diálogo de sordos. Es un diálogo de sordos. Es un diálogo en donde hay una parte que dice bienvenidos, respetémonos culturalmente los unos a los otros, y los otros dicen voy a utilizar la democracia liberal para imponer por números, porque es un tema de números, en lugares que se vuelve mayoría, la ciudad de Malmö en Suecia, hay muchos ejemplos, para imponer mi propia lectura del mundo, el desprecio a la mujer, la opresión de la mujer, hay un montón, ¿ok? El abuso a la mujer, si me centro específicamente en eso, voy a imponer mi propia cultura. Europa tiene que despertarse una mañana y decir, voy a permitir que lo que he logrado con tanto esfuerzo después de la Segunda Guerra Mundial, que la instalación de democracias liberales maravillosas, voy a permitir que continúen y las voy a defender. Voy a permitir que las fuerzas que introduje en mi país por mi visión liberal acaben con mi propia democracia. Rabino, ¿cree que estos ataques fueron coordinados y organizados? Sí, ya hay datos sobre eso. Por supuesto, la policía, como siempre, hace las cosas en forma muy seria para poder aportar con hechos concretos. Pero, por ejemplo, ya se encontró a varios de estos extremistas terroristas, porque esto es lo que son, llamando a la acción y revelando partes del plan. Entonces, sí, esto fue un plan. Esto no ocurrió en forma espontánea. Esto no es que habían islamistas caminando en la calle, de pronto vieron israelíes y los atacaron. Eso ocurre todo el tiempo en Europa, entre paréntesis. Eso ocurre todo el tiempo en Europa. Esto es otra cosa. Para que el Estado de Israel envíe aviones de rescate a Holanda, esto es de locos. Aviones de rescate a Holanda, para que tome semejante medida, es porque únicamente se está tratando de algo que es absolutamente excepcional. Europa tendrá que mirarse, ponerse un espejo, mirarse a la cara y decir, ¿qué quiero para mi futuro? ¿Es esto lo que quiero para mi futuro? Siempre fue igual. Se comienza con los judíos, se acaba con la democracia. Rabino, hace instantes había una rueda de prensa, ¿no?, en el Ayuntamiento de Ámsterdam con respecto a las medidas que van a tomar con respecto a estos ataques. ¿Cómo cree usted que debería comportarse ahora el gobierno neerlandés y también cómo deberían ser estas medidas, ¿no?, a estos manifestantes pro-palestinos? El primer ministro de Holanda ya se pronunció con no solo con una preocupación terrible, también en un acto parecido al rey de Holanda, diciendo esto nunca debió haber pasado, teníamos que haber tomado las medidas adecuadas.
Yo creo que y lo que la policía dijo, la policía ahora va a hacer un gran movimiento, 57 personas han sido detenidas, esto tuvo cientos de personas involucradas. Acá tendrá que hacer un gran movimiento para intentar comenzar a reparar este desastre. Otra vez más, Ámsterdam siempre se jactó de ello y está bien que lo haga. La ciudad más liberal de Europa, todo el tiempo lo dijo, este es su espíritu. La única forma de proteger ese espíritu liberal es acabar, ¿no? Es acabar con aquellos que quieren destrozar los ideales liberales democráticos de la ciudad. Por lo tanto, yo tengo la esperanza, acá no tengo información, más que lo que la policía misma dijo, que ustedes también escucharon, que van a ser muy severos con el tema y que van a tomar medidas a futuro. Yo digo acá, Magalí, y este es el tema, ¿qué van a hacer en París? Claro. ¿Qué van a hacer en Londres? ¿Qué van a hacer en muchas ciudades españolas? ¿Qué van a hacer en muchas ciudades suecas? ¿Ok? Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque esto puede ser la punta de lanza del desastre. Sí. Cuando comenzaron las acciones organizadas en las universidades americanas, las Ivy Universities, las universidades de renombre americanas, de los campamentos establecidos por fuerzas ajenas a la universidad, en forma organizada, con carpas compradas desde afuera, todo esto que se hizo, esto comenzó en una y después fueron un montón. La pregunta es, ¿qué va a hacer Europa? ¿Cómo va a comenzar a defenderse Europa frente a este desastre último, Magalí? Esto es una señal más del tremendo peligro que vive hoy Europa cotidianamente a los valores de su democracia y a su concepción liberal. Bien, Rabino, vamos a seguir muy de cerca, ¿no? Lo que vaya a pasar con esta situación gravísima como usted ha marcado y también como las autoridades israelíes han marcado, ¿no? Con estos ataques violentos que sigue sufriendo la comunidad judía en distintas partes del mundo y en este caso en Europa. Muchas gracias por su apreciación y también por sus palabras. Un abrazo para ustedes y un abrazo para todos los televidentes del buen trabajo que ustedes realizan siempre. Muchas gracias. Chao.